Hola, soy Yolanda Ceballos. Participé en la quinta edición del programa BBVA MACG y ahorita estamos esperando a Rolando Jacob que se conecte para poder empezar a hablar un poco de nuestra experiencia en el programa como dos arquitectos que estudiamos en Monterrey. Eh, a ver. Hola, Hola, Rolando. ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? También, Qué perdón que me bueno. estaba teniendo aquí unas fallas Sí. técnicas. No, no te apures. Estaba ya, me presenté y les estaba contando que vamos a hablar un poco de nuestra experiencia en el programa. Yo como que formé parte de la quinta edición y tú ahora en la sexta. Y como dos personas que estudiamos arquitectura acá en Monterrey y cómo nos ha influenciado eso. Y bueno, tú actualmente estás en el Museo Carrillo Gil en la exposición Parasitas Ruidos Negros. Entonces, bueno, creo que tú puedes empezar a platicarnos un poco de tu experiencia de estos últimos 2 años. Bueno, pues sí, como últimamente estaba haciendo como una revisión de todo mi trabajo y creo que en tu caso también puede ser muy real el hecho de que por ser arquitectos tenemos como ciertos intereses, ¿no? O digamos que usamos la arquitectura como especie de pretexto pues, para hablar de ciertas cosas. Y es un ambiente, es una instalación que construí dentro del museo y que recrea un interior de un, digamos que de manera muy libre, recrea el interior de un departamento en los condominios de Constitución, que está en la ciudad de Monterrey y que fue construido en los 60, con toda esta ola de complejos habitacionales que están sucediendo en el centro del país, ¿no? Y creo que Monterrey es el único que tiene como esa naturaleza de urbanismo moderno, la supermanzana, como que los edificios, pues como con toda la idea implementada por Le Corbusier y por el funcionalismo, ¿no? Y esta pieza, bueno, me enfoco en un acontecimiento de los años 70, cuando estaba apenas empezando la guerrilla urbana en el país, y sobre todo los grupos de guerrilleros que se estaban formando apenas en la ciudad de Monterrey. Entonces, digamos que lo que hago es un ambiente como una especie de dispositivo de memoria que intenta aglutinar varias ideas en relación a la arquitectura, en relación al pensamiento racional, digamos, llevado a la materia, movimientos de izquierda y pues, las utopías del siglo XX y cosas así, ¿no? Y es un poco por ahí va la pieza. Antes de que estuvieras en el programa, ya habías tenido la oportunidad de estar como en el medio artístico en Ciudad de México, ¿no? Porque por esto de Soma y esto. Pero, sí, por ejemplo, o sea, para mí no fue igual. Para mí, de hecho, haber sido parte de la quinta edición fue mi primer encuentro con la escena del arte de Ciudad de México. Casi, casi como en mi obra artística. No sé si tú habías trabajado acá en Monterrey
como arquitecto. ¿Trabajaste algún momento como arquitecto acá o no? Yo salí yo estaba en arquitectura, ¿no? En la autónoma. Y a mitad de la carrera, como que ya sabía yo que quería estudiar o dedicarme a cuestiones del arte, pero como que había algo ahí que me hacía falta, entonces me metí a la Facultad de Artes Visuales. Ah, ok. Llegué a las dos a la par. Al final casi terminé artes, pero la dejé ahí, me trunqué, me faltaban 2 semestres, pero acabé arquitectura. Entonces, bueno, luego hice una maestría fuera del país y como que estaba intentando pensar cómo yo llevaba la arquitectura como mi proceso, porque al final era lo que me interesaba, o sea, aunque no me... Yo trabajé en un par de estudios, de despachos de arquitectura en Monterrey, yo creo que pues, por casi 2 años más o menos. Fue productivo en el sentido de que hice muchas piezas estando fuera, pero creo que me ayudó todo ese año a pensar como qué es lo que yo quería y qué es lo que yo quería proponer, ¿no? Con mis piezas, porque al final antes pintaba y dibujaba, pero pues todo ahí como muy, digamos, sin un fin, una finalidad específica. Entonces cuando volví a Monterrey fue cuando yo creo que mi trabajo tiene mucho que ver con el recorrido de la ciudad. Y yo siempre viví en el centro de la ciudad de Monterrey, entonces me llamaba mucho la atención como la arquitectura vernácula, como en Monterrey, hasta hace poco, bueno, todavía, pero hasta hace poco siempre ha estado bien abandonado, ¿no? El centro, porque hubo esta fuga en el siglo XX hacia San Pedro, hacia, no sé, hacia Cumbres, hacia diferentes partes. Entonces, estaba un montón de edificios abandonados que para mí estaban muy chidos, ¿no? O sea, arquitecturas de 1900, 1850 y estaban ahí como deteriorados y empecé como a pensar por ahí. Entonces empecé dibujando en los edificios, también como pensando en la ciudad, empecé con unas pinturas también. Tengo un proyecto que va de casas de Infonavit abandonadas, que en aquel momento pues se hizo una noticia en la cual había un montón de constructoras en quiebra. Pues para mí tiene a lo mejor la idea de querer una vivienda o una ciudad, o sea, en la ciudad y acaban obteniendo lo que pueden, que es una vivienda fuera de la ciudad, donde pues, recorren pues, que se abandonan porque no funcionan como parte de la ciudad. Entonces empecé como por ahí, haciendo pinturas de eso, las viviendas y cómo se quedaban marcadas, ¿no? Este registro de la violencia. Y pues eso, o sea, como siempre trabajando un poco desde, como yo le llamo, el objeto arquitectónico. Antes yo pensé en como una especie de, como un medio, ¿no? No tanto es que hablar de la arquitectura, sino es el pretexto como para otras cosas. No sé en tu caso cómo... Sí, pues ahorita que estabas diciendo como que no sentías que la arquitectura te satisfacía, un poco de eso va mi proyecto, o bueno, iba en ese entonces mi proyecto cuando fui parte del programa. Del proyecto inicial que yo de salirme completamente de eso. Y como fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que era imposible salirme de ahí, que realmente la manera en la que entiendo las cosas es como construyendo espacios o desde el espacio, no desde lo tridimensional, digamos. Sí, exacto. Entonces, por eso, sí, o sea, al principio estaba proponiendo como solamente unos recortes de un terreno
Mi proyecto se llamó la teoría de la transición, destrucción, habitación y reconstrucción, que en ese entonces, y digo, del cambio del que tú estabas hablando ahorita, pues de Monterrey, de toda esa inseguridad, o sea, fue justo como que empezó como en el 2010, ¿te acuerdas? Sí. Entonces todavía en el 2013 se sentía bastante, o más bien estaba cambiando bastante todo lo que nosotros conocíamos, o sea, el centro se vació por completo. El barrio antiguo, ¿no? Después del barrio antiguo. Ajá, sí, 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 el barrio antiguo. Llegó a ponerse así masivo y de repente... Sí, exacto. Masivo. Y algo que a mí me pasó también en mi proyecto fue que yo estaba hablando de ese cambio, pero, o sea, mi proyecto se basa en San Pedro. Entonces, empezó a cambiar San Pedro en el sentido de que tiraban casas para poder hacer departamentos o plazas, o sea, para traer más gente para acá. Y varias veces llegaron a mencionar que yo estaba registrando casas que estaban destruyendo por la inseguridad, pero era, o sea, las habían abandonado por la inseguridad, pero aquí era al revés. O sea, se estaban tratando de venir, como tú dices, de Monterrey o de otras partes a vivir acá, que era donde estaba seguro. Estaba más seguro, ¿no? En ese momento. Sí. Sí. Y digo, estaba haciendo estos recortes, bueno, estaba proponiendo hacer unos recortes del terreno donde iba a ver cómo iba a pasar el tiempo, que también trataban de la memoria, como tú me estás diciendo que tu proyecto también habla acerca de la memoria. Y para cuando lo presenté ya no era un registro de una casa o de San Pedro, era más como un registro de mí, como un diario de mi memoria que surge a partir de ese registro de casas que fui haciendo. Y bueno, ahorita ya pasó a hacer otra cosa, pero... La casa que ya no está, digamos, en los residuos, la tierra, ¿no? Todo lo que, digamos, lo que tú leías en este espacio vacío. Y, sí. Y después se fue yendo hacia ti, ¿no? Como hacia tú. Ajá. Sí, o sea, conforme fueron pasando los años me fui dando cuenta que más que el recuerdo del espacio era el recuerdo de lo que yo era en ese momento. Entonces, pues sí, supongo que... Sí, pues está padre. Está muy padre eso que dices del recuerdo de ti en ese momento, cuando tú estabas, digamos, haciendo tus procesos. O el recuerdo de ti a lo mejor en esa época también, ¿no? Cuando fue lo de... Sí, como una especie de entender quién era yo en ese entonces. Entonces, como que al final con ese proyecto sí logré, aunque hice escultura, sí logré lo que quería, que era separarme de la arquitectura, porque ya era una escultura que partía de una memoria de algo que no existía realmente, era como de una memoria que yo estaba tratando de hacer un espacio, que siento también que tiene mucho, y de cómo me platicabas que salió tu proyecto, la noticia que te encontraste y esto. Bueno, sí, en un principio como que empecé a investigar sobre los condominios. Es como, estos edificios me gustan, que para los que no los conozcan, pues son unos edificios pues, de mediados de los 60, completamente modernistas y pues condominios de la época, ¿no? Me llamaba la atención y empecé a investigar y no sabía exactamente hacia dónde iba a ir ni nada. Solamente quería saber más sobre este espacio en Monterrey, que está ubicado en el mero centro, que luego supe que en Monterrey ese espacio era un basurero de la ciudad, que luego taparon y lo convirtieron en terreno pues, utilizable, ¿no?
y ahí construyeron estos edificios. Y pues viendo todo esto, empecé a hacer entrevistas a gente que yo conocía, historiadores o antropólogos o gente que había trabajado con la historia esta de los edificios, y empecé a entender, bueno, también un poco sabía la historia, que había habido guerrilla urbana, que había habido un enfrentamiento. Y fue cuando, entre todo esto que hice, que acumulé fotografías, que hay muy pocas, por cierto, como te comentaba el otro día, hay muy poco registro como del momento en que se creó este espacio, que yo creo que para la historia de la ciudad debe ser bastante importante porque es como un hito, digo, pues tenga, ¿no? Pero a nivel público no se consigue. Pero bueno, conseguí entrevistas en audio, fotografía. Hola, ¿me escuchas? Aquí estoy. Bueno. Creo que fui a la hemeroteca y empecé a ver el periódico, y entre todos estos datos, me acuerdo que una nota fue la que más me llamó la atención, que era la que yo creo que, más allá de informes y de cosas más técnicas, era la que enlazaba el suceso a la vivencia personal de los, digamos, los ciudadanos que habitaban ese entorno. Entonces, hay una nota del norte en el cual van con una vecina y empiezan a preguntarle acerca de este tiroteo, porque bueno, había una casa de resguardo de la guerrilla y hubo un enfrentamiento ese día en la tarde, hubo un asalto al banco y empezaban a perseguirlos. Había diferentes casas en el centro de Monterrey donde tenían como sus cuarteles o sus casas de resguardo, y empezaron a perseguirlos hasta que llegaron a los condominios, y ahí se desató esta balacera, ¿no? Yo lo que sí era considerar una ciudad como súper tranquila, donde no pasaba nada de esto, ¿no? Como que estábamos muy separados del centro, porque no sucedía nada violento. Entonces, para mí, en ese momento, imagínate, principio de los 70, que pasara esto, debió haber sido un acontecimiento así impresionante para la gente. Entonces, les preguntaban eso a las personas, y la vecina empieza a contar que, pues, un poco la historia de su casa, que ella eran amigos de los chicos que vivían en ese departamento, ¿no? De los que eran parte de la guerrilla, que hasta sus hijos eran amigos de los chicos, que eran muy buenos chicos y todo. Y empieza a narrar cómo estaban esa noche, cómo estaban a punto de cenar, cómo empieza la balacera, cómo se meten a esconder corriendo, y cómo sus hijos no están porque estaban afuera. Es como todo un momento de tensión en el cual yo empecé a pensarlo como una ruptura, ¿no? Como una ruptura del momento que estaba pasando ahí. Entonces, a partir de esta historia es que yo empiezo a hacer la recreación, o a intentar hacer esta recreación. Ya empecé a buscar más información, había cosas que no encontraba, o cosas que se quedaban como a medias. Entonces me empezó, según yo, estos espacios donde no hay información o que hacen o que faltan, te permiten como llenarlos de ficción. Entonces en este caso intenté cerrar la historia generando como esta ficción en la cual tú entras a un espacio, en este caso que está ahorita construido en el Carrillo, entras a un espacio donde está todo congelado el tiempo, parece que está, o sea, la idea es que haya alimentos en la mesa, que esté todo como recién ocupado, tú entras al espacio y hay audio, hay éxitos como de los 70 también, ahí sonando, toda la alimentación, es como si tú cerraras la puerta de esa habitación y te transportaras, según yo, ¿no? Creo que sí funciona bastante bien en ese aspecto. Y entonces hay diferentes pistas en el espacio sobre eso, ¿no? Tenemos un periódico en la mesa que te va contando un poco como notas de días antes de los chicos que estaban haciendo, no sé, me llama mucho la atención que había, hoy que hablábamos de la ciudad, hay muchas notas o muchos dibujos de edificios o de diferentes puentes y calles que nunca se construyeron en Monterrey. Entonces eso me parece muy interesante. Y bueno, pues toda esta recreación, digamos que es una especie de dispositivo de memoria, ¿no? Dispositivo de memoria, un poco ahí mezclado con algo de ficción y pues... Pues sí, la memoria al final de cuentas es como una ficción, ¿no? O sea, por esto de como... O sea, cada vez que recuerdas una cosa va cambiando porque, bueno, tu perspectiva de esa cosa
o los sucesos que van pasando en tu vida van cambiando, o sea, van haciendo que esa memoria cambie. Entonces, pues sí, tiene todo el sentido que sea algo que no sea como tal cual lo que fue, sino lo que tú te puedes imaginar hasta cierto punto. Que también, sí, o sea, que también mi proyecto... Tus dibujos son así, ¿no? ¿Mis dibujos, dices? Sí, pues todo. Sí, o como sea, esa idea de recordar. Ajá, sí. Sí, bueno, en mis dibujos y en la escultura también. Pero bueno, la escultura sale de los dibujos, o sea, uso esos dibujos como planos. O sea, sí, trato de memorizarme como un espacio y mucho tiempo después, años después, yo digo que traigo esa memoria ahorita y trato de hacer un dibujo de lo que me acuerdo que estaba ahí, o sea, de estos restos que hablábamos de los terrenos. Y ese dibujo luego lo uso como un plano para hacer un espacio. Así fue como funcionó la pieza de ese entonces, de la quinta edición. Ahora estoy trabajando en otras cosas que bueno, ahorita supongo que ahorita hablamos como un poco de qué es lo que estamos haciendo ahora, después de haber sido parte del programa. Y bueno, lo que dices de como de ese momento de, o sea, que hubo balazos y inseguridad y eso que no, o sea, que hubo un momento en el que sí se hizo un poco común aquí, pero no era algo que estábamos acostumbrados. O sea, por ejemplo, la otra vez que hablábamos de que a mí en uno de las veces que nos contamos todos, que tuvimos como pláticas con otros tutores y estas cosas, y este tipo de cosas que pasan en la Ciudad de México, que yo me sentía completamente ajena a eso, porque realmente aquí en Monterrey no es algo que pasa muy seguido. A lo mejor y ahora lo vemos un poco más, que hubo la marcha de las mujeres o algunas para el presidente o lo que sea, pero realmente no es algo que estamos acostumbrados a que la ciudad se paralice o algo así como pasa allá. No sé, no sé tú, o sea, si tú hayas tenido como un tipo de experiencia así mientras estuviste en el programa. Ay, no te escucho nada. Rolando. Manifestación. Ay, ya. ¿Me escuchas? Sí. No, no, no te escucho. No. Exacto, sí, sí. Ahí está, ya. ¿Qué onda? Ya. A ver, no te escuché, como que se cortó el audio. Ahora, a lo mejor, digo, pasaron algunos años, bueno, fueron 2 años después que tú, ¿verdad? ¿Me escuchas? Bueno, bueno. Bueno. Sí, como que está muy... Ahí. creo que está ¿Me escuchas? atrasado tu audio. A ver, habla. Hola. ¿Sí se Hola. oye? Ya, sí.
¿Habla? No. No. Hola Santi, perdón que no te contestara hace rato, pero andaba en una junta en línea justo con el equipo. Este, pues el estatus de ese material es que lo vi, lo mandó Ya, Rosario Rolando. y justo no ha entregado visto bueno Tatiana, entonces no ha mandado la última versión. Y eso es hasta donde va, ¿no? En cuanto yo lo tenga y Porque lo difunda, desconéctate y vuélvete a conectar. sin duda me pongo en contacto contigo para enviártelo. Pero sí, todavía no lo sacamos en el museo. O sea, bueno, no sé si lo vamos a sacar porque, pues, como ya pasó, pues más bien sería como para el archivo que ahora yo voy a empezar a llevar. Y entonces en ese sentido, o sea, se subirá a alguna plataforma, seguramente a YouTube del museo, pero aún no tengo la última versión porque Tatiana necesita mandar su visto bueno y salte y vuélvete a conectar. La última versión. Pero que tú te lo mandó Rosario o cómo lo viste? Digo, porque la otra es meter presión para que pues Tatiana ya pues le dé visto bueno y podamos salir, ¿no? Con eso. Pero no sé bien, o sea, es decir, es ahorita mientras esperamos a Rolando un poco. Estoy haciendo un registro de casas durante los últimos 6 años. Pero durante esos 6 años, más que un registro solamente de casas, se ha vuelto como un registro de mi vida, como una especie de diario. Entonces, en el proyecto que presenté, en la pieza que presenté, eran 3 partes distintas, que era un video en el que tenía como sobrepuestas las imágenes de todas las veces durante todos los años que había ido a visitar ese lugar. Entonces era como un video difuminado donde solamente se veían las plantas moviéndose, porque pues son terrenos con casas destruidas, como ya dije. Entonces no había mucho más que eso, no pasaba mucho más que eso. Y esa casa me la había memorizado en el 2014 o 15 y la dibujé en el 2017. Los dibujos que hago son dibujos que corresponden a mis dimensiones, y digo que son dibujos que corresponden a mis necesidades, en el sentido de que pues son dibujos de una memoria, ya no es tal cual lo que había en el terreno, sino cómo fue cambiando durante todo este tiempo. Y la tercera, ese dibujo lo usé para hacer la tercera parte de la pieza, que era usar el dibujo como un plano para para llevarlo a la tridimensionalidad, para hacerlo un espacio. Entonces, Rolando, el proyecto que presenté. Y bueno, lo llevé a la tercera dimensión y estaba basado en un concepto de Frederick Kiesler, que hablaba de la arquitectura orgánica como algo que va creciendo de acuerdo a nuestras dimensiones y nuestras necesidades.
entonces me hacía mucho sentido eso, la memoria, dibujarla y del dibujo llevarlo a algo que fuera mío. Como digo, ya es una memoria y ya no trataba precisamente de lo que estaba ahí. Entonces, pues sí, eso. Esas ideas las he seguido desarrollando y bueno, tienen que ver con lo que estoy haciendo ahorita, aunque ya no se trata de buscar un lugar exterior para llevarlo como ver mi interior y verme a mí y hacer un espacio para mí. Estoy tratando de encontrar o de ser consciente de cuánto espacio ocupo realmente en unas ciertas dimensiones. Yeah. Y también se vuelve la memoria de un instante, igual que hablaba en los terrenos de ese instante en el que lo encontré o en el que regresé. Ahora se trata de un instante, pero de mi cuerpo y cómo a mi cuerpo hacerle un espacio en el que puede, o sea, construirle algo, construirle un espacio. Uh-huh. Pero no, digamos, no es un espacio, o sea, no volviendo a lo arquitectónico, digamos, o sea, porque en ese caso podrías a lo mejor pensar desde un proyecto como, ¿sabes?, como diseñado por arquitecto, en el sentido de que tú también eres arquitecta, pero más bien orgánico porque pues es mi cuerpo, ¿sabes? Que de hecho también de eso hablaba en el de teoría de la transición, de que es orgánico porque cuando algo sale del cuerpo pues no puedes hacer ángulos a 90, tienen que ser como, o sea, no pueden ser ángulos rectos porque también a eso se refiere la arquitectura orgánica. Pero no, en estas piezas nuevas que estoy trabajando sí son un poco o bastante arquitectónicas, pero son bastante orgánicas al mismo tiempo. Arquitectónicas en el sentido de que los materiales son concreto, o sea, estoy haciendo como unos vaciados de concreto, pero por dentro sí, o sea, sí son formas orgánicas que salen de mi cuerpo. Entonces sí es como mezclando las dos cosas en una misma pieza. como la materialidad, ¿no?, de lo constructivo, digamos, con el cemento y eso. Sí. No sé, también Pues si a alguien le interesa saber más de las piezas, ahorita hay una entrevista que hice con Pepo que está en su página. Y sí, que fue la que yo leí cuando platicamos, ¿no? Sí. Y que lo que te contaba, bueno, por ejemplo, el hecho de que yo no sabía que estudiabas danza y que a partir de ahí, digamos que a lo mejor esa conexión con tu cuerpo, con tus medidas, ¿no?, con tus movimientos. Sí, también con la repetición de las cosas. O sea, a mí se me hace muy importante y creo que por lo que veo a ti también, como repetir la misma cosa, que eso también se me hace algo muy arquitectónico, porque en arquitectura, por ejemplo, en los planos estás repitiendo y repitiendo la misma cosa. O sea, sacar un plano es hacer la planta y luego el corte y luego regresas a la planta y luego, o sea, como repites muchas veces las mismas cosas y bailando repites muchas veces las mismas cosas, trabajando, o sea, mi trabajo siempre se trata. También puedo ver eso en tu trabajo con las pinturas, por ejemplo, de los condominios que hiciste o que estuviste trabajando con el que tienes en tu página también como del slime. Sí. Son los condominios, ¿no? Sí, exacto. De hecho empezó, digamos, como una línea lateral a este mismo proyecto. O sea, pensarlo en el mismo lugar, pues cuando viene Constitución,
Y en ese momento estaba pensando sobre pues, la arquitectura moderna como una especie de, como una contención de una rigidez, y cómo el aspecto social estaba ahí presente, pero pues, se desbordaba de alguna manera, ¿no? Y la idea de desbordar es lo que me llama la atención, y este choque entre como el orden y el caos. Es el material básico del ladrillo, y el slime, el moco artificial, pues era una especie de simbolismo alrededor de el caos, o todo lo, sí, pues todo lo que acontece alrededor de esos espacios. Pero también era como una parte más divertida, porque por ejemplo, tú ya tienes como una especie de conexión más cercana con tu cuerpo y con tus movimientos y tal. Como que yo me tardé en romper eso. O sea, yo cuando empecé a hacer arte no era en plan voy a hacer tal o cual cosa, sino que mi mente siempre me llevaba como a representar. Fue como trabajando en estos condominios que empecé a pensar en romper con esa rigidez. O sea, a lo mejor ese proyecto del slime como que me dio un poquito esa libertad que no tenía. Como de meterle un aspecto que yo no pudiera controlar, ¿sabes? Como toda arquitectura, todo cuadrado, todo no sé qué. Y de repente era como algo que yo no sabía que iba a pasar. Si se Sí, iba a sí, te ir, se iba a entiendo. Sí, sí, te entiendo, porque también he estado en esa. O sea, sí, sí me sentí en esa situación. Aunque, no sé, yo sí regreso bastante como a referencias arquitectónicas. Digo, aunque mi obra o mi trabajo tiene muchas referencias, sí regreso a las arquitectónicas. Creo que más que nada por, ahorita lo que decías del caos, más que nada por eso, porque a mí la arquitectura me da una especie de como orden mental, y creo que es bien importante a la hora de, pues, de estar desarrollando algo, como esa línea que te va llevando de una cosa a otra, pero todo se... Todo, sí. Yo también trabajo muy así, aunque a lo mejor no tan específico como tú, en el sentido de que pues yo veo una transición bien clara en tus proyectos. O sea, tu proyecto va de la primera cosa que sucedió y se fue como siguiendo una misma línea. Yo también siento que puedo tender un poco a eso, aunque a lo mejor no como del mismo proyecto específico, pero sí el pensamiento, digamos, salta de una cosa a la otra, y sí hay como una continuidad. Y siempre es como revisitar, ¿no? Como revisitar el espacio, revisitar las formas, volverlas a ver, y así, ¿no? Hasta que se va Sí, construyendo claro. algo. Sí, es como trabajar con el mismo módulo arquitectónico, pero llevado a otra, pues a otro tipo de práctica. Exacto. Y bueno, en mi caso, estoy como intentando trabajar mucho con ese fallo, con ese caos, con esa cosa que tú no puedes controlar. Tú, por ejemplo, o sea, veo que tú qué considerarías que podría ser parte de tu trabajo como ese punto de no control, ¿Qué que tú dejas ahí en el proyecto. O sea, que parte de tus proyectos o de tu forma de trabajar podrías decir. Pues creo que ahorita estoy dejando que... Bueno, es que creo que desde que ya no quise seguir como trabajando en arquitectura o así, empecé a, o sea, me permití ser más libre, ¿no? Como tratar de ir viendo como una idea, pues se iba desarrollando y me iba llevando hacia otras cosas. Pero ahorita específicamente eso creo que es por el hecho de que estoy dejando que los materiales que estoy utilizando cambien a lo largo del tiempo. Entonces, o, o, o sea, bueno, eso se puede ver en la escultura y también se puede ver en el dibujo, porque trabajo con, con materiales que son como muy frágiles. O sea, dibujar en albanene con grafito o en pizarrón con gis son dibujos que pueden cambiar con cualquier cosa. Se pueden
difuminar o borrar. Entonces, Sí. bueno, Que el tiempo también es muy perecedero, ¿no? El tiempo también los va desgastando. Sí, también. Y los va... Y esa misma idea de como materiales frágiles o cambiantes la empecé a utilizar en la escultura. Entonces ahorita mis esculturas están hechas con materiales, por ejemplo, concreto, con alambre y cómo se van a ver realmente en unos años. Tengo la idea de que se van a estar como, o sea, de que van a terminar completamente oxidadas, pero realmente, pues no sé. Entonces ese es el tipo de libertad que me estoy permitiendo ahorita, como no, pues sí, no saber tal cual cómo se va a ver la obra en unos años. Y la verdad me gusta bastante porque, pues sí, se me hace interesante como no estar completamente seguro de qué va a pasar, ¿no? Porque bueno, tampoco sabemos qué va a pasar con nosotros, entonces como que me dan esas dos. Sí, un poco volviendo digamos, a la idea de la arquitectura de la ciudad, creo que esa parte que tú estás diciendo, como de no saber cómo va a terminar o cómo va a seguir, yo creo que es más bien como mutando, ¿no? O sea, porque yo entiendo un poco como el edificio arquitectónico como algo no permanente, como algo que está en constante cambio. A veces a lo mejor el error es pensar que es algo, sobre todo en el pensamiento digamos, del estudio de diseño en el cual haces un proyecto y pues vas hasta el último detalle, ¿no? Y lo construyes de la manera en la que quede más perfecto y más parecido al render y a lo que estás haciendo. Sí. Y ahí termina, digamos, ahí termina la historia y ya quedó perfecto y ya está construido. Pero yo creo que ahí empieza apenas, porque es cuando ahora sí se está utilizando el espacio, empieza a pasar el tiempo, se empieza a desgastar, empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, en el caso de mi proyecto, no sé, los balazos o lo que sea, el enfrentamiento. Entonces, como que ahí es cuando está la vida, ¿no? De que el material y que las cosas se vayan como cargando. Sí, es como dicen que el día más digno de un edificio es el día que hacen la inauguración. Yo no sé, o sea, eso es como un dicho entre arquitectos, pero la verdad yo no sé, a mí me gusta mucho ver cómo van cambiando los edificios y muchas veces son como mucho más bonitos. Y hasta cómo desaparecen, ¿no? También. Sí, también. Sí. Sí, a lo mejor, no sé, o sea, no sé, sí he escuchado eso, de que es como el día más digno, porque es el día en el que está intacto, ¿te das cuenta? Ajá. ¿Y cuánto tiempo no estuvieron de moda como las representaciones arquitectónicas para presentar proyectos sin personas, ¿no? Como que ves el render super pulcro, todo blanco, todo así vacío. Yo creo que muchos arquitectos piensan que el estado ideal es ese, ¿no? Cuando está como perfecto. Sí. Pero pues al final, o sea, no, nunca sucede esto. Hablar un poco como de lo que estás trabajando ahorita, porque creo que ya tenemos que irnos despidiendo. Sí, un ratito. Pues mira, después, ahorita con los condominios, digamos que esta instalación que ahorita está en el Museo Carrillo Gil, estaba investigando, entonces como siento que cerró el ciclo y empecé ahorita a trabajar de nuevo con los desbordamientos, digamos, con el slime, con el moco y los ladrillos y sigo pensando como estoy ahorita dibujando mucho y pensando hacia, la verdad, otra vez yéndome hacia la escultura nuevamente, porque al final, pues como tú dices, siempre acabamos haciendo algo así, ¿no? Porque siento que al final mis dibujos van mucho hasta esta idea de algo tridimensional, entonces es lógico que se vayan
hacia la escultura. Y estoy un poco trabajando, voy a empezar a trabajar con eso, como pensando a lo mejor en posibilidades de... O sea, para mí es como una posibilidad de hacer, digamos, aunque no sea nunca posible, pero desbordar un edificio, desbordar un espacio con este slam gigante, ¿no? Entonces, pues pensando en espacios posibles, el significado de eso, y creo que por ahí voy a seguir por el momento. O sea, ya no vas a seguir trabajando con Pensar el condominio como un punto como específico de algo más amplio, entonces voy a empezar, como evidentemente pues llegué a la Ciudad de México y conocí más espacios similares o digamos previos a los condominios en Monterrey, saqué muchísimo bagaje de toda esa historia de la modernidad arquitectónica del siglo XX. Entonces, como enfocándome en la vivienda, siempre me he enfocado en la vivienda social o en la vivienda por sí misma. Quiero seguir investigando sobre eso en los edificios que hay aquí en la ciudad. Ok. Y seguir como ampliando, digamos, pues los pensamientos al respecto de eso de la vivienda social, de la modernidad, de la contracultura, digamos, o el choque con el sistema, algo así, como seguir viendo sobre ahí, pero no sé muy bien hacia dónde me llevaría. Y por otro lado, lo del... A la Ciudad de México, a ver, específicamente ese tipo de edificios como de vivienda medio de interés social, como masiva, y creo que tengo todavía todos los lugares a los que fui, que son de arquitectura moderna, y la verdad eran muy, muy buenos edificios y te los podría pasar, pero bueno, eso ya... Sí, pásamelo. O sea, no sé qué. Sí, estaría padre, la neta, porque yo sigo pues viendo y estoy a punto como de... O sea, estaba a punto de empezar a investigar algunas bibliotecas más al respecto, pero pues todo se cerró, entonces no hay mucho ahorita más que internet y pues libros que pueda conseguir por ahí, pero pues ahí sigo pensando. Pues bueno, no sé ¿Y si tú quieres... qué tienes próximamente? Bueno. No, yo voy a estar trabajando en estas esculturas que te digo que son de hacer un espacio para mí, y me van a llevar un rato porque son esculturas que tengo que construir yo. O sea, eso se me hace bastante importante. Y, o sea, sí, al final son piezas como muy sólidas o pesadas, no sé, pero más bien las hago de manera que sea yo la que las construye, yo la que las mueva, yo la que pueda hacer todo con ellas, porque me gusta mucho trabajar sola, la verdad. Es como una especie de meditación o algo así, como estar sola en el estudio, trabajando. Y bueno, entonces de eso pues en eso voy a estar. ¿Con material? Sí, van a ser 25 esculturas, son un poco grandes, entonces sí me va a llevar un rato hacerlo. Pues me imagino que cada una se lleva un rato, ¿no? Sí, y de ahí pues van a ir saliendo otras cosas, o sea, por ejemplo, hay en la exposición de modos de ver, que fue en la que yo estuve participando ahí en el Carril Gil, con el programa BBVA, era del dibujo salía la escultura, pero ahora va a ser un poco a la inversa de la escultura, va a salir el dibujo, y bueno, siempre trabajo con esas dos cosas, como el dibujo y la escultura siempre van juntas, pero ahora van a ser un poco diferentes, supongo que por lo mismo de que sino a la inversa, como esta transformación de ser una cosa a otra. Pues muy bien, pues espero verlas cuando las tengas. Sí, claro. Quizás salga pronto por acá también. Sí. Pues no sé si quieres agregar algo, si ya nos despedimos. Pues sí, pues mira, pues lo único que se me ocurre ahorita es invitar a la gente a que vaya cuando ya podamos a la
muestra que está ahorita, ¿no? Que se llama Los Negros, en el Museo Carrillo Gil, y bueno, pues ya estarán entrándose por ahí cuando se abra nuevamente, y a ver si se va a poder itinerar o qué onda, pero por lo pronto pues que lo vean ahí. Y ya, nada más. Yo sí espero poder ir a verla, porque sí. O sea, estuve por allá cuando la ignoraron, pero una cosa y otra no pude ir a la exposición. Ajá. Y luego pasó todo esto, entonces. Bueno. Sí, ya sé, bueno, que se queda más tiempo, pero ojalá puedas verla. Sí. Sí, claro. Es como la viste. Porque tienes también la experiencia, ¿no? De la otra. Porque yo sí fui a la otra cuando estaba. Sí. Me acuerdo